Buenas tardes amigos de YouTube. Hoy les voy a explicar qué es el transformador. Antes del mismo voy a decir que el flujo magnético es una medida de cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas del campo magnético, que son estas violetas, y los diferentes elementos de dicha superficie. La unidad del flujo magnético es el vuelo. Ahora voy a explicar que si el campo magnético B es vector paralelo al vector S, que es ese verde oscuro, el flujo psi, lo vamos a llamar, que pasa a través de dicha área, el área verde, es simplemente el producto del valor absoluto de ambos vectores, B y S, que S es la superficie. En muchos casos, el campo magnético no será normal a la superficie, sino que va a formar un ángulo alfa, supongamos, con la normal. Por lo que podemos generalizar un poco más tomando esta fórmula. Psi va a ser igual al producto de ambos vectores por el coseno de ese ángulo alfa. Si generalizamos aún más, podemos tener en cuenta una superficie irregular atravesada por un campo magnético heterogéneo, y de esta manera tenemos que considerar el diferencial de cada área, que está determinado por esta ecuación. Bueno, a continuación vamos a grabar lo que es la ley de Faraday. Esta ley establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. La inducción electromagnética fue descubierta casi simultáneamente y de forma independiente por Faraday en 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico y justamente el transformador. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Y si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina también es variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canaliza el flujo magnético al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el famoso principio del transformador. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre de cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea, que la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria tiene 1000 vueltas, el voltaje de salida va a ser la mitad de la entrada. Será el caso del transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente hará el doble. La potencia es la misma de los dos lados. A continuación voy a explicar lo que es el principio de funcionamiento del transformador. En esta figura podemos ver que se representa un transformador monofásico, donde tiene un lado primario, donde recibe energía, y un lado secundario, por donde cede la energía a la red de utilización. Ambos bobinados se encuentran sobre un núcleo común formado por un apilamiento de chapas de hierros aisladas entre sí para disminuir lo que son las corrientes parásitas. Un flujo alterno se establece por el núcleo enlazando a los dos bobinados, el de alta tensión, que es el de la derecha, que tiene gran número de espiras, y el de baja tensión, que es este que tiene menos cantidad de espiras. En estas condiciones de relación de espiras decimos que es un transformador elevador. En el caso que estas espiras estuviesen del lado izquierdo y esta mínima cantidad de espiras del lado derecho, podríamos decir que es un transformador reductor de tensión.
A continuación hablaremos del transformador en carga. Si suponemos que ahora cerramos el circuito secundario con una impedancia Z con un ángulo Φ positivo, o sea, una impedancia de origen inductiva, circulará una corriente por la bobina secundaria I sub S. Esta corriente tiende a oponerse a la causa que la produce, haciendo disminuir el flujo. Esto provoca la disminución de la fuerza contracorriente electromotriz primaria, provocando un aumento en la corriente I sub 0 del primario a un valor I sub P que restablece el flujo total, que llamamos ahora SIP. El aumento de la corriente primaria, en este caso, produce la caída de tensión, lo que no ocurría cuando el transformador estaba en vacío, por lo que E sub P o se reduce a E sub P. Del lado secundario, por el efecto de I sub S, aparece un flujo de dispersión C sub SD, y este induce una fuerza electromotriz de reactancia que se combina con E sub SO, haciendo disminuir a un valor E sub S. Por lo tanto, U sub SO se reduce a U sub S. Entonces, siendo el lado secundario N sub S por I sub S, esto es fuerza magnetomotriz secundaria, y del lado primario N sub P por I sub P, que es la fuerza magnetomotriz primaria, nos queda que la relación inversa respecto de las corrientes primarias y secundarias a los números de espiras y sus tensiones respectivas. Bueno, ahora a continuación vamos a realizar el análisis vectorial de los distintos transformadores, ya sea en carga o en vacío. Para ello hemos puesto en representación la gráfica de los vectores. Bueno, para empezar tenemos una corriente I sub 0 mu, la que es la componente magnetizante de la corriente primaria para crear el flujo magnético Φ sub 0, que está en línea con la corriente inicial I sub 0 mu. Bueno, también tenemos la corriente I sub 0 omega, la cual es la componente activa bateada necesaria para suministrar la pérdida en el cable por efecto Joule cuando éste esté en vacío. Por esta razón está en fase con la tensión U sub P. A continuación tenemos la corriente I sub 0, y esta se da por suma vectorial de ambos vectores mencionados anteriormente. También tenemos el ángulo Φ sub 0, el cual es el desfasaje entre la corriente primaria y la tensión de línea. Este es un valor grande con la que el factor potencia es muy bajo cuando el transformador trabaja en vacío del orden del 0,1 y 0,2. La tensión inducida EP sub 0 dijimos anteriormente que iba a ser igual aproximadamente a la tensión de línea U sub P, ya que consideramos I sub 0 demasiado pequeño y las caídas provocadas por ellas también. ¡Acción! Como se observa en el gráfico, ubicamos en el eje de las abscisas el flujo magnético C sub 0, por ser el flujo común entre ambos bobinados, y además también se observa las tensiones inducidas EP sub 0 y la tensión ES sub 0, atrasando el flujo Φ sub 0 a 90 grados como se ve en la figura respectivamente. Por último, tenemos que la tensión de línea U sub P y la tensión autoinducida E sub P estarán en oposición de fase, que será esta la fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de línea al justo valor para hacer circular la corriente de vacío I sub 0 y generar el flujo C sub 0. Ahora vamos a analizar qué sucede vectorialmente en el transformador con carga. Como se dijo recién, podemos observar que se mantiene la corriente de magnetización I sub mu y la corriente para suministrar pérdidas en el material. Además, vemos que aparece una nueva corriente, S'1, que es la corriente de compensación debido a la corriente de carga S1. Si sumamos vectorialmente la corriente que teníamos antes en el vacío I sub 0 y la nueva corriente, se obtiene la corriente que circula en el circuito primario, que está señalizada como I sub P. Por otro lado, podemos observar en el diagrama que aparecen nuevas caídas de tensiones resistivas y capacitivas
por la nueva carga en el transformador, las cuales, sumadas al voltaje en el vacío, se obtiene el nuevo voltaje que va a circular por la sección primaria. El nuevo ángulo de desfase entre la corriente primaria y el voltaje primario se denota con el ángulo phi que se puede ver en el mismo diagrama. Ahora, si analizamos con la ley de Kirchhoff lo que sucede en los circuitos primarios y secundarios, podemos ver que en el circuito primario la tensión con carga va a ser mayor que la tensión sin carga. Lo opuesto sucede en el circuito secundario. La tensión del circuito con carga es menor que la de tensión en vacío. Estas conclusiones se pueden ver en el diagrama vectorial. En la vida doméstica, la gran cantidad de los electrodomésticos presentes en nuestras casas precisan de un transformador de corriente, que se ajusta desde la red a los métodos y las necesidades de funcionamiento de los aparatos eléctricos. Dentro de la gama de aparatos que requieren de la aplicación de estos transformadores de corriente, los teléfonos celulares, los monitores y los equipos de audio son de los ejemplos más comunes. Además, modifican la tensión para transportarla cuando generamos la electricidad en centrales y tenemos que enviarla por la red eléctrica aumentando la tensión para reducir las pérdidas debido a la ley de Joule. Se utilizan también para aislar tensiones de la red cuando se necesita estar aislado de cualquier defecto de la red, como por ejemplo en la electromedicina. Cuando se aplica la carga capacitiva a un transformador, la corriente en la carga se adelanta 90 grados respecto al voltaje. Este tipo de carga produce un efecto de magnetización, en el que se produce el aumento del flujo original, lo que conlleva que se aumenten las tensiones EP y ES con el correspondiente aumento de la tensión de salida US. Todo esto es debido al adelanto de la corriente secundaria, que en este gráfico no está, modificándose los ángulos de fase en las caídas de tensiones y se alteran los sentidos de variaciones de flujo. Para un mismo valor de flujo de ángulos en vacío y en carga, la tensión de salida es mayor que en el vacío, por lo que se debería aplicar una tensión UP menor que cuando está en vacío para mantenerse iguales. Dados que es constante, EP y S son mayores también en el vacío, y la consecuencia es entonces que el flujo total también es mayor, lo que se conoce como efecto magnetizante. Dicho efecto aparece en máquinas y líneas de corriente alterna, siendo origen magnetizante la carga capacitiva y provocando menores caídas de tensión en los circuitos. Ensayo del transformador en vacío y en carga. Los ensayos del transformador se realizan para poder determinar los diferentes parámetros o características de un transformador. Una de las características que se puede calcular mediante un ensayo es la resistencia del conductor. La resistencia se ve afectada por varias causas, entre ellas la temperatura. Cuando circula corriente por una resistencia, se produce una caída de tensión que es igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia y un calentamiento por efecto Joule que va a ser igual al valor de la corriente al cuadrado por la resistencia. Como el valor de la resistencia es afectada por esa temperatura, se necesita conocer el valor final de la misma debido al incremento del calor. Este valor puede ser calculado con la ecuación de la ley, que plantea que la resistencia varía linealmente con la temperatura. La ecuación dice que la resistencia final va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por la temperatura final más la temperatura inicial. En esta ecuación, alfa es el coeficiente por temperatura y representa la variación de resistencia por grado de variación de temperatura. Por otro lado, la resistencia también es afectada por el efecto Skin o efecto pericular en corriente alterna. Este efecto hace que la corriente se distribuya irregularmente sobre la sección del conductor y tienda a concentrarse en la periferia, disminuyendo la sección del mismo y aumentando su resistencia.
El valor de la resistencia final también puede determinarse mediante la medición en laboratorio de los valores de tensión y corriente que circulan por el bobinado. Son posibles dos esquemas de conexión, el montaje corto y el montaje largo. Montaje corto. Se usa para pequeños valores de resistencia a medir. La conexión para este ensayo se muestra en el gráfico. Se puede observar que el voltímetro se conecta abarcando solo la resistencia y dejando fuera el amperímetro, por lo que el amperímetro va a medir la corriente que circula en el voltímetro, IB, y la corriente que circula en la resistencia, IR. Entonces, la I medida total va a ser igual a IB más IR. Pero por ser R de un valor muy bajo, la corriente en el voltímetro es despreciable, comparada con la corriente que circula en la resistencia. Así, teniendo los valores de tensión y corrientes medidos por el amperímetro y el voltímetro, la resistencia se calcula usando la ecuación R igual a D dividido IR, que va a ser igual a D dividido I menos IB, donde IB se desprecia como ya se dijo. Montaje largo. Se usa para medir altos valores de resistencias. Como se puede observar en el gráfico, en este esquema, el voltímetro se conecta abarcando la resistencia y el amperímetro, por lo que el voltímetro va a medir la caída de tensión en la resistencia, VR, y la caída de tensión en el amperímetro, BA. Entonces, la tensión total medida será D igual a BR más BA. Pero por ser R de un valor muy alto, la caída de tensión del amperímetro será mucho menor que la caída de tensión de la resistencia, y entonces BA es despreciable. Con los valores de tensión y corriente obtenidos se puede calcular la resistencia con la ecuación R igual a BR dividido I igual a B menos BA dividido I, donde BA, como ya se dijo antes, se desprecia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ensayo de cortocircuito, el cual consiste en tomar una de las dos bobinas, es decir, la primaria o la secundaria, y poner una de ellas en, propiamente dicho, cortocircuito. Luego lo que se hace es, con un variador de tensión, se va incrementando el voltaje. Con esto lo que se va logrando es aumentar la cantidad de corriente que va pasando por la línea hasta acercarla hasta la nominal. Lo que normalmente se dice es que el voltaje al cual la corriente llega a su valor nominal es el voltaje de cortocircuito. Bueno, este ensayo es muy útil, nos permite determinar diferentes cosas como es la pérdida de cobre. Además podemos determinar caída de tensión por resistencias, caída de tensión por reactancia de dispersión, caída de tensión por impedancia de cortocircuito, potencia de pérdida en las bobinas, tensión de cortocircuito. Bueno, además de todo esto, el ensayo nos permite ver la corriente nominal que circula, la cual es muy alta comparado con la de vacío, debido a que sería que no se tiene en cuenta debido a la gran diferencia que hay una con otra, ya que la tensión de cortocircuito es mucho menor que la nominal en un orden del 5%. Podemos decir que toda la potencia que se consume, debido a lo mencionado anteriormente, corresponde a las pérdidas por calor, es decir, a las pérdidas por el efecto Joule, producido en la resistencia de los bobinados del cobre primario y secundario. O sea, como resumen, podemos decir que en el ensayo de cortocircuito la potencia de pérdida en vacío es despreciable frente a las pérdidas en el cobre.